buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los amigos de Cruzada Libertaria. Hoy nos convoca en el día de mañana el balotaje o la segunda vuelta que se va a realizar entre los candidatos Álvaro Delgado, Valeria Ripoll por un lado y Yamandú Orsi, Carolina Cose por el otro. Dos candidatos que evidentemente van a participar en este balotaje, demostrando un poco la pobreza actual de la política uruguaya, ¿no? Porque realmente si vamos a la historia desde el año 99 hasta ahora, estos sin duda son los cuatro candidatos más flojos que han comparecido a esa elección, ¿no? En el 99 fue Jorge Valle, Tabaré Vázquez. En el 2004 fue Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga. No hubo balotaje, corregimos, porque ganó en primera vuelta el candidato Frente Amplista. En el 2009 fue José Mujica contra Luis Alberto Lacalle Herrera. En el 2014 fue Tabaré Vázquez contra Luis Alberto Lacalle Pou. Y en el 2019 fue Luis Alberto Lacalle Pou, Daniel Martínez. Los candidatos en sí son bastante poco atractivos para la gente, ¿no? Por más que los porcentajes son altos, lo cual demuestra un poco la verdad que la perplejidad que nos produce el pueblo uruguayo, ¿no? Que estas dos candidaturas tengan 40 y pico % de adhesiones, cada una de las dos. Realmente es algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que no deja de hacer reflexionar sobre la pobreza en la que está metida la política en el Uruguay. Son realmente los peores candidatos que ha tenido el Uruguay en estos 25 años que estamos haciendo referencia desde que se instauró el balotaje. Muy bien. Los problemas internacionales, ¿hay una guerra nuclear en ciernes o no? Y la pregunta es, Delgado Ripoll, Orsi, Cose, ¿están preparados para enfrentar una guerra nuclear si hay, como hay cierto riesgo ahora? Escuchando ayer al periodista Jaime Bailey y también al periodista argentino Fantino, ambos coinciden con que realmente hay un riesgo grande de guerra nuclear porque Estados Unidos está atacando con misiles que le suministró a Zelensky, ¿no? Y los está utilizando, son misiles estadounidenses atacando territorio ruso, y los rusos están diciendo que van a actuar en consecuencia, ¿no? Que van a tener una represalia desde el punto de vista nuclear. ¿Puede haber un lanzamiento de una bomba nuclear o no desde Rusia contra Ucrania, o peor aún, contra algún país de Europa occidental, lo cual provocaría seguramente sí la intervención de la OTAN ahí sí decididamente y no desembosadamente como ahora, no disfrazadamente como ahora, digamos, a través de los ucranianos, sino que ya sería cualquiera de los países de Europa los que podría reaccionar, ¿no? En caso de que hubiera un ataque nuclear contra alguno de ellos. Los ataques nucleares, yo que viví la era nuclear, puedo decir, eran un tema permanente y un miedo que no tenía. Desde el año 1945, cuando se lanzaron las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, siempre el riesgo estaba en el mundo de que se fueran a lanzar bombas atómicas, ¿no? Existía el riesgo, era algo innegable. Yo era muy niño, me contaron, obviamente que no lo viví, pero en el año 62 la crisis de los misiles de Cuba, creo que fue en octubre del año 62, fue sin duda lo más cerca que el mundo estuvo de una conflagración nuclear. Pero claro, Kennedy se puso firme y Khrushchev echó para atrás, lo cual permitió que no se terminara por provocar la guerra nuclear. Estados Unidos retiró los misiles que tenía Turquía apuntando a la Unión Soviética, y la Unión Soviética retiró los misiles que estaban en Cuba apuntando a Estados Unidos. Ese es un antecedente válido que hay que recordar. El mundo vivió una etapa muy incierta. Basta con que ustedes consulten algún libro de historia o le pregunten a algún familiar que en aquella época era grande y les pueda contar. Realmente fue un momento complejo en el mundo, ¿no? Porque Estados Unidos se puso firme y Moscú
decidió en definitiva echar para atrás. Incluso a partir de ahí se creó lo que se llama famoso teléfono rojo, que permitía de alguna manera el contacto directo entre los líderes de la Unión Soviética y los líderes de Estados Unidos para prevenir algún malentendido que pudiera provocar o desencadenar la Tercera Guerra Mundial, y en este caso una guerra nuclear que seguramente hubiera terminado con la vida en el mundo, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿puede Putin atacar a Zelensky con alguna bomba nuclear? Ha venido amenazando ya que iba a atacar con una bomba nuclear, ¿no? Quizás no de las más poderosas, pero quizás sí podría atacar a Ucrania para poder vencer en definitiva a los ucranianos y terminar la guerra. Compartimos lo que hace Trump, diciendo claramente que la OTAN tiene que encargarse de su propia defensa. No puede ser que Estados Unidos suministre todos los armamentos cuando ya la Rusia que existe actualmente no tiene nada que ver en cuanto a poderío militar con la Unión Soviética de la década del 60, 50, 60, ¿no? En que realmente la Unión Soviética era muy poderosa. Esto no tiene nada que ver. Ha perdido población, ha perdido armamentos, porque muchos de los armamentos de ellos quedaron en poder de las ex repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Tanto los 8 países que se separaron de la cortina, como los 15 países que conformaban de alguna manera la Unión Soviética y que también retienen este armamento y han debilitado ostensiblemente a Rusia, ¿no? No es Rusia seguramente un cuco, y creo que los países occidentales, si se juntaran en la OTAN, si realmente destinaran el gasto que tienen que tener al gasto militar, que no era prácticamente un 1%, algo absolutamente ridículo, muy chico, imaginarse Alemania, el Reino Unido, Francia, países todos que participaron en la segunda y la primera y la segunda guerra mundial con presupuestos del 1% o menos todavía, es absurdo, es ridículo, ¿no? Tienen que realmente los mismos estados de Europa en la OTAN fortalecerse y defenderse de la Unión Soviética, o en este caso Rusia. Creo que sin duda Rusia estaría muy controlada, no tendría ninguna intención de atacar a nadie si viera que por el otro lado, en Europa, hay fortalezas en cuanto a armamentos. Incluso es claro que los países que estuvieron más sometidos debajo de la cortina de hierro, o detrás de la cortina de hierro, mejor dicho, como ser Polonia, Yugoslavia, Hungría, Rumania, Bulgaria, todos esos países actuarían como defensa contra las pretensiones imperialistas de Rusia. No tengo ninguna duda que lo harían, ¿no? Como también los países bálticos, ¿no? Que son chicos, son pequeños, es verdad, pero todos ellos de alguna manera no permitirían de ninguna forma que Rusia los avasallara sin defenderse. Por eso creo que lo de Trump es correcto. Él les está proponiendo a los europeos que ellos mismos se defiendan, que Estados Unidos se retire de la OTAN y que ellos mismos provean los medios para su defensa, porque dinero les sobra para hacerlo, ¿no? Lo que pasa es que no tienen ganas ni la habilidad quizás como para hacerlo, ¿no? Pero el armamento lo pueden contratar sin duda, y ellos pueden armarse y estar en condiciones de resistir a Rusia, o por lo menos ser una disuasión fuerte para que Rusia no ataque a Europa Occidental. Y esto nos lleva a otra tercera hipótesis, ¿no? Otra tercera pregunta que nos hacemos. Los candidatos tienen condiciones personales para afrontar grandes crisis internacionales, porque sin duda, si hubiera una conflagración nuclear, por más que se centrara entre Rusia y Ucrania exclusivamente y no pasara de esos límites, iba a provocar seguramente una escasez de combustible, para empezar, sin duda, una escasez de combustible, algunos problemas seguramente colaterales con algunos países de Europa por si Rusia en definitiva utilizara las armas nucleares, y eso podría de alguna manera provocar en todo el mundo una crisis energética, por ejemplo. Podría haber una crisis energética, podría darse, ¿por qué no? Uruguay estaría muy afectado, porque Uruguay obviamente depende de sus exportaciones de petróleo. Si bien ahora tiene la posibilidad de energía eólica, tiene la posibilidad de utilizar las represas,
no tendría evidentemente el petróleo que necesita para mover sus maquinarias, sus vehículos, porque si bien ahora hay vehículos eléctricos, todavía el porcentaje es bastante menos que el porcentaje de vehículos a combustible, por lo que en definitiva el problema se presentaría y sería grave realmente, ¿no? Y yo creo que ninguno de los dos tiene condiciones personales para enfrentar eso. Delgado se hace lenguas con su actuación en la pandemia. Bien, perfecto. Esto es distinto, no tiene nada que ver con la pandemia. Esto sería una situación realmente catastrófica en el mundo, peor todavía que la de la pandemia, que obligaría a replantear muchas cosas y a hacer medidas económicas realmente de ajuste muy importante, cosa que no creo que Delgado estuviera en condiciones de hacer. Y tampoco Orsi, porque ambos, yo creo que si bien tienen una amplia formación como burócratas, tanto uno y otro, creo que Orsi fue profesor de historia allá como en el siglo pasado, dejó de serlo, después se dedicó a la intendencia, primero empezó a bailar adentro de la intendencia, estaba en el cuerpo de baile de la intendencia, después se dedicó a la administración, a la carrera administrativa, hasta que llegó a intendente en 2 periodos. Creo que no es una persona que tenga grandes condiciones desde el punto de vista intelectual. Y Delgado también, Delgado es un burócrata, es un veterinario que tampoco ha ejercido, porque, a mí me parece que las profesiones hay que respetarlas también, ¿no? Yo sé que evidentemente que se nos dice que la vocación del servicio público, etcétera, 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 pero si uno estudia para algo tiene que ejercer esa profesión, evidentemente. Y ninguno de los dos lo ha ejercido, porque Delgado tampoco. Delgado fue inspector de trabajo con Volonté, recomendado por Volonté en el año 99, después llegó a diputado por la correntada wilsonista allá en el año 2004, se cambió rápidamente de sector dentro del Partido Nacional y realizó una alianza con La Calle, siendo siempre eso sí una figura secundaria dentro del sector de La Calle, y logró en definitiva llegar a la Secretaría de la Presidencia en el año 2019, cuando La Calle Pou fue electo presidente. Creo que ninguno de los dos tiene condiciones personales, realmente. No nos merece confianza, ninguno de los dos. Orsi por sus carencias intelectuales y porque además tendría seguramente toda la barra del MPP y del Partido Comunista, que no sería de ayuda, al contrario, sería muy nefasta, muy negativa en el caso de haber una guerra, porque ellos se alinearían entonces en contra siempre de Estados Unidos. Lo que dijera Estados Unidos para ellos estaría mal, y Uruguay estaría de alguna manera en problemas, ¿no? En problemas serios, porque tenemos a Milei en Argentina, que es un partidario decidido de Trump, tendríamos a Trump en Estados Unidos y tendríamos a Bukele en Centroamérica, o sea, 3 centros de poder, 2 de ellos obviamente mucho más importantes que el de Bukele, ¿no? Pero que en definitiva serían unos polos de atracción en los cuales Uruguay, debido a la barra, como le decíamos, a las muletillas ideológicas del Frente Amplio, saldría de eso Uruguay y tendría, no tengo ninguna duda, grandes problemas. Por eso, para concluir finalmente, y es una opinión personal exclusivamente, no es esto una opinión que involucre al partido, ni al sector, ni a la Cruzada Libertaria, ni al Partido Libertario, ni a ninguna otra formación política, es una consideración exclusivamente personal. Yo voy a votar a Álvaro Delgado en el día de mañana. No es el mejor candidato, ya lo dije, no confío en sus condiciones, no confío también en sus actitudes. Sé que no es de derecha como somos nosotros, sino que se dice de centro. Esa tontería decir que son de centro, cuando ya lo he dicho claramente, para mí, habiendo leído al profesor García Trevijano de España en su teoría de la República Pura, no existe el centro. El centro es solamente desde el punto de vista geográfico, un punto que se traza con un compás, y ahí es en el centro del círculo, pero nada más. El centro político no existe, y por lo tanto el que dice que forma parte del centro político, lo que está diciendo es que tiene temor de decir que es o de derecha o de izquierda, o de alguna manera quiere
no sé, tomar de uno y de otro cosas, lo que es imposible porque son algo opuesto, algo absolutamente contrapuesto, la derecha y la izquierda. Por eso, Delgado igual tiene una ventaja sobre Orsi. No forma parte de un sistema, de un conglomerado del cual realmente repudiamos, como es el Frente Amplio. Nosotros no somos frente amplistas, por ser liberales somos anti-frente amplistas y anticomunistas. Entonces, evidentemente, no podemos votar al candidato que propone el Frente Amplio, ¿no? Vamos a votar a Delgado como el mal menor, sabiendo que tiene muchísimas carencias, que no va a hacer nada de lo que realmente un libertario querría, un liberal, o casi nada, por no decir todo, ¿no? Pero casi nada. Y entonces evidentemente que va a ser por lo menos una forma de contraponerse a lo que puede ser muy malo para este país, un nuevo gobierno del Frente Amplio, porque ya fracasaron claramente con Tabaré Vázquez y pueden volver a fracasar en este momento porque las circunstancias económicas no son tan favorables como fueron desde el año 2004 hasta el año 2014. Creo que con eso es suficiente. Les doy muchas gracias por la atención. Les pido por favor que comenten, que compartan, que se suscriban y que entiendan que mañana los uruguayos vamos a votar. Los uruguayos que creemos en algo que tiene que ver con la libertad, los que tenemos amor por la libertad, vamos a votar a Delgado, aunque Delgado no nos guste. Y los que no creen en la libertad, creen en un régimen socialista o comunista, votarán a Orsi. Y mañana se verán cuáles son los resultados. Gracias por la atención y nos estamos viendo más pronto que tarde.